Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero darte la bienvenida y además agradecerte por acompañarme en estos audios que todas las semanas dejo en mi canal con el objetivo de que reflexionemos juntos. Mi nombre es Juan Carlos Lorenzo y quiero dar respuesta a las inquietudes de la gente que me sigue. En esencia, hoy voy a hablar de las emociones, cómo impactan en nuestra vida y podríamos también analizar en qué medida ellas influyen en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento y en el éxito personal. Durante muchos años nos han hecho hincapié en que el coeficiente intelectual es muy importante y nadie lo puede negar, pero es más importante el coeficiente intelectual que el desarrollo de nuestra inteligencia emocional? Pues bien, hay estudios que demuestran que el éxito personal de cada uno de nosotros depende mucho más de el aprender a administrar nuestras emociones que del coeficiente intelectual. Y para eso voy a recurrir a una historia vivida por el afamado humorista Aparicio Fernando de Brickenhoff Torelli. Es muy conocido en Brasil, es un humorista o fue un humorista político de Brasil que se lo conoció más con el apodo de Aporelli o el Barón de Itararé. En realidad hay que destacar que el título de barón es un título falso. Se lo puso un amigo periodista en su debido momento, ¿no? Este escritor, en una época de su vida, supo estudiar medicina. De hecho, llegó a cursar hasta cuarto año, pero luego tuvo que dedicarse por completo al periodismo, más precisamente al periodismo humorístico, con ciertos rasgos sarcásticos y satíricos. Torelli se caracterizaba, entre otras cosas, por contar con un muy buen dominio de sus palabras y sabía combinar hábilmente el léxico popular con el manejo de su idioma. Cuenta la historia que en una de sus clases de medicina, un profesor se acercó que en realidad detestaba el tipo de humor que sabía practicar Torelli, y en el medio de la clase y adelante de todos sus alumnos le preguntó: «Señor Torelli, ¿cuántos riñones tenemos?». A lo que él respondió: «4, profesor». El profesor, sorprendido con la respuesta de Torelli, dirige su mirada hacia uno de sus ayudantes de cátedra y le dice: «Por favor, traiga pasto, porque aquí tenemos a un burro en clase». Pero Torelli, ni lento ni perezoso, volvió a replicar, y en esta oportunidad con sarcasmo: «Y para mí un cafecito, por favor». El profesor, notoriamente molesto por lo ocurrido, le pide al alumno que se retire del aula. Aparicio Torelli así lo hace, pero antes de retirarse, vuelve la mirada hacia el profesor y le dice: «Usted me ha preguntado cuántos riñones tenemos. La palabra tenemos es la primera persona del plural del verbo tener, y nosotros tenemos 4 riñones. Fíjese, 2 usted y 2 yo». Finalizadas sus palabras, se despide del profesor, recurriendo una vez más a sus sarcásticas salidas: «Hasta luego, profesor, y que le aproveche el pasto». Aquí culmina la anécdota vivida por el conocido escritor brasilero. Y quizás muchos piensen que los comentarios vertidos por Torelli fueron los adecuados, es decir, que reaccionó como tendría que haber reaccionado. Esto se ha ganado la simpatía de muchos y el voto a favor, debido a que, frente a la actitud incorrecta, indudablemente incorrecta del profesor, se supone que reaccionó con gran inteligencia. Pero yo en esta oportunidad te voy a proponer
a vos que me estás escuchando, que analicemos un poquito mejor la situación. Y la pregunta que inmediatamente te voy a hacer es, ¿qué opinas? ¿Reaccionó con inteligencia? Este ejemplo me sirve a mí como, o me resulta como algo extraordinario para poder explicar en mis clases cuántas veces nos dejamos arrebatar por las emociones. Arruinamos nuestros vínculos, nuestras relaciones e inclusive podemos llegar a atropellar, derrumbar, destruir nuestros propios sueños. No olvidemos que Torelli solo pudo cursar hasta cuarto año de medicina. Entonces la pregunta que me hago es, ¿será que con este arrebato emocional se terminó construyendo el obstáculo necesario para impedirle continuar con su carrera? Por otro lado, recordemos que él se dedicaba al periodismo humorístico, sarcástico, satírico, es decir, que su rutina lo llevó a construir en él afuera las circunstancias adecuadas para repetir su circuito emocional, que lo llevaba a reaccionar siempre o casi siempre desde la burla y desde la satírica. Hay un viejo refrán que sabe rezar: la inteligencia te puede hacer ganar una discusión, pero la sabiduría te permite evitarla. Es por eso que yo en lo personal creo que aquí falló. ¿Qué es lo que falló? La sabiduría. Hubo mucha inteligencia puesta al servicio de la escena, pero no la suficiente inteligencia emocional para poder administrar las emociones que en ese momento sintió. De hecho, creo que se sintió atropellado por sus emociones y en lugar de analizar la situación, reaccionó. Cuidado, no estoy diciendo con esto que nos tenemos que dejar atropellar por los otros. Solo digo que frente a las circunstancias debemos tener la suficiente capacidad o cabeza fría para saber cómo y hasta qué medida debemos proceder. Torelli terminó humillando al profesor y peor aún, lo hizo delante de todos sus alumnos, algo que pudo haber sido lapidario para las aspiraciones de su carrera, terminar siendo médico. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando ante un arrebato emocional se toma una decisión? Bueno, lo que suele suceder es que si no hay una reflexión previa, sea la que fuera la actitud que tomamos, a medida que pasa el tiempo la vamos mejorando. Pero cuidado, cuando digo que la vamos mejorando, no significa que esa actitud o ese comportamiento que vamos adquiriendo y desarrollando sea bueno o positivo. Es decir, podemos estar perfeccionando cada vez más, con extraordinaria habilidad y excelencia, actitudes tanto positivas como negativas, es decir, actitudes que pueden dar paso a nuevos cambios y progresos, pero también actitudes que nos llevan a auto boicotearnos con extremada habilidad. En este caso, Torelli era una persona que se dedicaba precisamente al sarcasmo, a la burla, a la satírica, y frente a esta situación, lo que ocurrió es que reaccionó como habitualmente lo solía hacer, y lo hizo con extraordinaria habilidad. Pero eso lo llevó, quizás, a autosabotearse en la posibilidad de continuar con su carrera de medicina. Entonces, de los mensajes que las emociones nos envían, podemos aprender mucho. Podemos aprender a entrenarnos y transferir estas emociones
que pueden ser emociones agradables o desagradables, para elaborarlas, trabajarlas. Por eso es muy importante que las escenas que vivimos a nuestro alrededor sean variadas, diferentes. Generalmente el desarrollo emocional no se da en las personas porque vivimos en escenas cotidianas, aburridas y repetidas. Entonces no le damos la posibilidad a nuestra mente a poder ir experimentando diferentes tipos de emociones. Cuando las situaciones en el exterior son repetidas, las respuestas que damos son repetidas y por lo tanto no hay aprendizaje. Ahora bien, ¿cómo estimulamos nuestro sistema neurológico? Si yo lo tengo que definir en pocas palabras, diría rompamos rutinas. Si somos observadores, nos vamos a dar cuenta que vivimos en piloto automático y de memoria. Cuando tenemos que ir a trabajar, siempre tomamos el mismo camino. A la hora de almorzar o de cenar, nos sentamos siempre en el mismo lugar. Cuando nos vamos a bañar, empezamos por el mismo sector del cuerpo. Y así vamos llenando nuestra vida de rituales. Por supuesto que eso nos da excelencia, pero también la rutina nos sumerge en estados apagados de conciencia. ¿Por qué? Porque siempre experimentamos las mismas emociones. Es decir, reducimos nuestras experiencias externas y al hacerlo reducimos nuestras vivencias internas. Por eso te propongo, cambia, romper rutinas, trae muchísimos beneficios. Bien, espero que te haya gustado. Una vez más, te agradezco por estar ahí del otro lado escuchándome y te espero en el próximo audio. Un fuerte abrazo y gracias.